la plataforma de algunas revistas y los requisitos que éstas piden para la publicación de los artículos. Como lo habíamos mencionado, por lo general se maneja como unas normas que son muy similares unas entre otras, eh, ya que utilizan o se basan en ciertos requerimientos internacionales. Lo que va a cambiar básicamente es los formatos y la plataforma de, de estas revistas. Para iniciar, vamos a utilizar como, espérame que no ha cambiado la diapositiva. Vamos a Doc, utilizar no, como punto de referencia. qué pena, no Hola, escuchamos lo anterior, se te fue el audio. mejor, es que las diapositivas están como lentas. Bueno, ahora sí ya te escuchamos bien. Listo. Vamos a utilizar inicialmente como referencia a CIMEL, que es el órgano oficial de difusión de la FELSOCEM. Eh, Sus espacios pues están abiertos principalmente a los estudiantes de pregrado de medicina y a todo miembro de la comunidad médica o afín que manifieste el interés por utilizar este medio de difusión para publicar sus trabajos y pues que cumpla con los requisitos que establece la misma. En CIMEL se manejan ciertos temas como las ciencias básicas, las ciencias clínicas, quirúrgicas, medicina preventiva y social, medicina materno-infantil, educación médica, ética, medicina basada en la evidencia. Y CIMEL pues, va a considerar aceptar contribuciones que pueden ser cartas editoriales, artículos originales, casos clínicos, cartas al editor. Bueno, esto fue tomado de la página principal, pero ellos también contemplan artículos de revisión. Entonces nos vamos a ir a la página de CIMEL. Este es el front de la página web, donde podemos evidenciar, bueno, ellos como primera página muestran las últimas publicaciones que se han realizado. En la parte derecha podemos observar las indexaciones que ha conseguido la página, como habíamos revisado en la sesión anterior. Esta nos da la categoría en nivel de, llamémoslo así, de reconocimiento a nuestras publicaciones y abre la posibilidad de que nuestros artículos sean referenciados por otros autores o por lo menos que sean consultados. La visibilidad como tal que va a tener nuestro artículo científico si realizamos una publicación dentro de CIMEL. Entonces tenemos a tenemos Inbiomed, Latindex, que son como los más reconocidos y donde podrían realizar la consulta de nuestro artículo si se llegase a publicar. Para términos de la charla, entonces vamos a ingresar a la parte de envíos, donde nos muestran, quisiera que fuera más en tiempo real, estoy verificando a través de mi teléfono, pero la imagen está un poquito quedada. Entonces aquí vamos a encontrar información de la revista, que fue lo que les expuse hace un momento, perdón, y vamos a ingresar a los envíos. Entonces en los envíos vamos a encontrar esos requisitos mínimos que nos va a solicitar CIMEL para poder aceptar nuestras publicaciones. Inicialmente, ellos exponen una lista de comprobación para preparar nuestros envíos. Entonces, estos son los requisitos mínimos que nosotros como autores estamos obligados a comprobar y a cumplir para que de primera mano no nos vayan a rechazar nuestro manuscrito. Entonces, el primer requisito es que el artículo o la publicación que pretendemos realizar no se haya publicado previamente ni lo hayamos enviado a otra revista. O sea, por ejemplo, no podemos hacerlo como si hacemos, o sea, o llegarán a hacer en algún momento con las hojas de vida, que se envían a múltiples lugares a ver cuál nos resulta. No, para el caso de los artículos se debe
respetar la exclusividad y este artículo no debe ser ni enviado simultáneamente ni haber sido enviado previamente a otra revista, eh, ya que se puede catalogar como o puede llevar a una suspensión de la publicación. El documento debe estar en formato de OpenOffice, Microsoft Word o WordPerfect o RTF, que más usualmente se va a usar es Microsoft Word. CIMEL específicamente requiere que usemos gestores de referencia y ellos sugieren que de preferencia sea Mendeley o Zotero. Una vez cuando lo vayamos a enviar, ellos solicitan informar cuál fue el referenciador, el gestor de referencia que utilizamos. Además, sugieren que las referencias que utilizamos y que hemos obtenido a través de publicaciones en páginas web estén añadidas dentro de las referencias para ellos poder verificar en el momento de la evaluación. Algunos puntos más específicos como el interlineado, que debe ser simple, el tamaño de la fuente 11, no se debe usar subrayado, se debe usar excursiva, exceptuando cuando utilizamos los hipervínculos, en especial de las referencias, y todas las ilustraciones, figuras y tablas van a estar dentro del texto. ¿Por qué hacen ellos la salvedad? Porque en algunas ocasiones y algunos trabajos, las tablas o las figuras se envían como anexos al final de todo el documento. Ellos piden que vayan incluidas dentro del manuscrito tal y como van apareciendo o se van citando dentro del texto. Debe cumplir con los requisitos básicos, bibliográficos y de estilo. Van a estar indicados en las normas para autores. Y además debemos verificar que estamos enviando a la sección que corresponde y si esta se va a revisar por pares, ellos aseguran que esta revisión sea a ciegas. Es decir, que ni yo como autor conozco a mis pares, ni los pares me conocen a mí como autor, para pues, mantener la neutralidad y legalidad del proceso. Y como último, ellos recalcan si el manuscrito cumple con estos criterios. Ya una vez cumplidos los criterios, nosotros debemos realizar el registro o si ya tenemos cuenta y hemos publicado previamente, iniciamos sesión. Entonces aquí, como lo muestran al inicio de la página en envíos, vamos atrás, vamos a atrasar un poquito. Entonces vamos a registrar una cuenta como cualquier otra plataforma, piden unos datos básicos y unos correos electrónicos para verificación. Creamos nuestra cuenta para a través de la misma realizar el envío, perdón. Todo es totalmente virtual. Aquí ellos publican una tabla de resumen de los requisitos principales según las. Doc, se te cortó. Según las, ahí, hasta ahí te escuchamos. Se cortó un poquito, perdón, se cortó el audio porque me estaban llamando, pero no es del trabajo, gracias a Dios. Bueno, vale. Bueno, entonces dentro de los requisitos establecen las características que debe llevar, por ejemplo, el título. Para todos los tipos de publicación, el título debe ser menor o igual a 15 palabras. Es importante cumplir con esto, tanto para el título como para la demás estructura, que también se establecen un número máximo de palabras. Word ofrece la opción de realizar el conteo automático. O sea, ya de pronto puede ser obvio para muchos, pero pues debemos hacer uso de estas herramientas. El resumen para el tipo de artículo original, tanto original como original breve, entonces la estructura del resumen, primero debe ser en español y en inglés. Para la pregunta que me han hecho, me habían realizado la vez en la sesión anterior, estuve verificando y CIMEL las publicaciones las realiza en español y como muchos artículos llevan su resumen también
en inglés, pero el resto o el cuerpo del trabajo va en español. La estructura, objetivo, metodología, resultados, conclusiones, o sea, el resumen debe también estar estructurado. No es un párrafo eh, realizado sin una secuencia lógica. Para el caso de los reportes de casos, se expone el artículo, el caso clínico, perdón, cuál fue el motivo del reporte y la conclusión. Para los artículos de revisión, se realiza un resumen a la introducción y una interpretación. Además, este resumen debe cumplir con un número mínimo de palabras. No vamos a profundizar, ya que si quien esté interesado en publicar ingresará a revisar estos datos estrictamente. Es importante, como lo revisamos, las publicaciones en su parte del resumen llevan los keywords. Estas se obtienen a través de los descriptores de ciencias de la salud o DEX. Se deben llevar de 3 a 6 descriptores y en Mesh para los descriptores en inglés. Aquí sí quisiera de pronto que una sola personita me interrumpiera y me dijera cuál es la importancia que se tiene para poner estas palabras claves. Que tu artículo se encuentre mucho más fácil en el momento en el que alguien realice una búsqueda. También si alguien quiere, pues, está buscando hacer como un proyecto similar, vas a tener citaciones. Si al momento de hacer la búsqueda, pues se encuentran estas palabras clave que son similares al proyecto que se quiere realizar. Perfecto, entonces es muy importante ser meticulosos con las palabras claves que vamos a utilizar, porque de esto va a depender que nuestro documento sea más fácilmente consultado y que pueda llegar a ser referenciado, ya que estas referenciaciones que hagan otros autores de la información que nosotros estamos aportando va a permitir pues que nos ofrezca o nos dé una mayor calidad a nosotros como autores, o sea, nos suba de nivel, por llamarlo así, de una manera simple. Entonces sí es muy importante, creo que muchos no le prestamos importancia a esta situación, pero es clave. O sea, como lo dice la palabra clave, debemos ser meticulosos con la selección del mismo. Como revisamos para la búsqueda de bases de documentos en bases de datos, nosotros hacemos uso de estas palabras claves y por lenguaje, cada país o cada región llama a su modo ciertas condiciones clínicas, ciertos términos, y uno se lleva la sorpresa que los busca dentro de estas fuentes de escritores y resulta que no aparecen tal y como nosotros estamos acostumbrados a usarlo. Entonces es muy importante. Para cartas del editor no aplica ninguna de estas condiciones. Dentro del contenido, los artículos originales y los artículos breves llevan la misma estructura de introducción, material y métodos, resultados, discusión. También lleva un límite de palabras en el contenido. Para los reportes de casos se utiliza la introducción, el caso clínico y la discusión. En el caso de los artículos de revisión, lleva un formato libre para el caso de CIMEL, igual que las cartas al editor. Es importante que en los artículos de revisión, las revisiones sistemáticas, se lleve una estructura coherente, un hilo conductor a todo el documento para que nuestro lector no se pierda. Y aquí es importante y es un tip clave que en el resumen nosotros lo realicemos con esa coherencia y con ese mismo hilo conductor, porque muchas veces uno como consultor lo primero que hace es revisar el resumen y de allí vamos a mirar si la información que está disponible en este documento es importante o no para nuestra consulta y podemos seleccionar o simplemente desechar este documento. Entonces es muy importante. Las referencias bibliográficas, para quien me preguntaba que si eran mínimo 50, 60
Eh, es más importante en las revistas, es el tope máximo, no es tanto el tope mínimo de cuántas debe llevar. Si estas referencias son lo suficientemente valiosas en términos de evidencia científica, el número finalmente importante es el máximo. Entonces, para CIMEL, en el caso de los artículos de revisión, que es donde uno utiliza más fuentes de información, está en un tope máximo de 70 referencias. El promedio en las revistas es de 65 referencias. Y ya los artículos originales sí conllevan, por lo general, muchísimas menos referencias, porque en estos artículos lo que uno trata es de información que uno ha obtenido a través de la investigación, y la referenciación va en parte mínima en la introducción. ¿Alguien recuerda en qué parte de la estructura del artículo de revisión, yo lo mencioné en la sesión, va el objetivo? Cuando hace una revisión sistemática, pone unos objetivos. ¿En qué lugar pondría el objetivo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo ha utilizado? ¿Alguien lo ha leído cuando hace consultas de revisiones? Hola. En la introducción. En la introducción, exactamente. Al final de la introducción, en las revisiones sistemáticas no se pone como un apartado que dice objetivo. No, en los artículos originales sí uno usualmente hace eso. En la introducción, al finalizar la introducción, por lo general, se sugiere el objetivo. Y con eso finaliza nuestra introducción. ¿Para qué realizamos la revisión sistemática? ¿Por qué es importante? Por lo general, la revisión sistemática que uno realiza es con el fin de recopilar información respecto a un tema en un solo documento, y esta información es la más actual disponible, que uno ha encontrado en muchos artículos y que se encuentra así de manera aleatoria, distribuida. Entonces un artículo de revisión sistemática lo que hace es un condensado. Yo sé que muchos han de pronto llegado a consultar UpToDate. UpToDate es una página, por lo general, esta sí requiere un alto costo de acceso. Algunas universidades lo cancelan, otras no, pero es muy valiosa para la consulta de temas, por ejemplo, cuando uno ya está en el área clínica y desea revisar temas, porque ellos hacen ese tipo de condensados, y además ponen o hacen disponibles los links para uno acceder a los temas en los que uno quizás desea profundizar, y por lo general son los temas más actualizados. Ese es un ejemplo de revisiones sistemáticas que no están dentro de un artículo como tal, sino como una página que manejan ellos, y le ofrecen a uno esa opción de profundizar en los temas que uno más desea, y sabe uno que está consultando la información más actual de los temas. Es muy útil esa herramienta cuando hace unas revisiones de tema en clínica, o cuando ya está en el ejercicio clínico, para estar muy, muy actualizado. También se limitan el número de autores para el caso de las revisiones sistemáticas, las cartas al editor y los casos clínicos, que deben ser menor o igual a 5. Y la revisión por pares, la única que está exceptuada y que no se realiza es en cartas al editor. Por lo demás, siempre se hace esta evaluación por pares, que es a un doble ciego, como ya les había explicado. Que se publique en CIMEL ciertos tipos de información no necesariamente significa que aquellos editores o revisores de la información estén totalmente de acuerdo con la opinión presentada en estas publicaciones. Es una salvedad que hace CIMEL respecto a la información. Ya ellos van a ir profundizando aún más con respecto a qué formato debe llevar el manuscrito, tipo de letra, fuente, las márgenes, cómo se deben presentar las tablas. Ellos están compuestos por un comité editor, es decir, que tú envías las tablas, por ejemplo, por lo general uno acostumbra a copiar la tabla sobre el Word, pero sin
Más sin embargo, para este tipo de publicaciones, ya que ellos manejan una edición especial, son más profesionales y más conocedores del tema que de pronto nosotros cuando hacemos un manuscrito para entregar en nuestra academia. Entonces ellos requieren los formatos originales desde donde obtuvimos estas tablas. Entonces, por lo general, sí son gráficos y tablas que nosotros mismos elaboramos y las elaboramos en formatos como Excel. Debemos añadir estos formatos para que ellos puedan obtenerlas desde ahí con el fin de obtener la mejor calidad posible. De igual forma, las imágenes deben ser de la mejor calidad y deben estar en formato JPG. Adicional al manuscrito, se deben enviar unos documentos adicionales, como son la carta de autoría y la cesión de derechos de publicación, que debe ir firmada por los autores, como les había alcanzado a comentar en la sesión anterior. En este formato y para este tipo de revista, como CIMEL, ellos solicitan que se debe incluir eh, las contribuciones que hizo cada autor en la elaboración del artículo. Y en esta misma página está el anexo. El anexo es el formato como tal de la carta y la cesión de derechos que nosotros otorgamos a la revista. Lógicamente, cuando vamos a hacer el envío a través del loguearnos por la página, se debe verificar que sea la versión del manuscrito y que debe estar correctamente identificado. Como buena costumbre de los que escribimos, hacemos final 1, final 2, final 3 y este sí es el final, entonces debemos ser muy cuidadosos al momento de enviar que sea el manuscrito correcto para evitar inconvenientes, retrasos o hasta rechazos de nuestra publicación y perder nuestro valioso tiempo y trabajo y sueño por publicar. Para casos especiales, en general para los artículos originales, en el cual vamos a publicar material, uno, que fue ya publicado por otro autor, o dos, si vamos a utilizar fotografías, imágenes de seres humanos, llámense procedimientos quirúrgicos, resultados, estos debemos anexarle los permisos, los consentimientos informados y las cartas aprobadas por los comités si es necesario. La estructura de los artículos de CIMEL se basa en los requerimientos uniformes que están publicados para las revisiones o las revistas biomédicas que desarrolló el International Committee of Medical Journal Editors. Ellos en la página tienen el link si uno quiere profundizar y donde se encuentra el documento completo. Hay ciertas cosas que cuando uno está como tal llevando a cabo este proceso, le surgen a uno dudas y a través de ellos puede uno consultar el documento completo y le explican a uno el paso a paso de las cosas que debe o los requisitos mínimos con los cuales debe cumplir. Ya van profundizando dentro de las normas generales, el título y algo importante, cómo se presentan los autores. Entonces se debe llevar a cabo con el nombre y el apellido. Se recomienda que sea solo un nombre y los apellidos estén separados por guión, ambos apellidos. Profesión y el grado académico más alto. No vamos a poner toda nuestra hoja de vida, que yo sé que muchos vamos a ir adquiriendo demasiados grados académicos, entonces ponemos el más alto. La afiliación institucional, vamos a poner las que son más relevantes en relación al artículo que estamos enviando. Es decir, si yo soy magíster en gerencia en salud, pero además hice una especialización en auditoría clínica y el documento que yo voy a publicar es un tema relacionado con liderazgo, pues mi filiación en un tema de auditoría no va a ser tan importante como mi filiación en temas de gerencia. Entonces debemos seleccionar cuál es la más importante para el artículo que estamos publicando, es decir, dónde estamos trabajando y la ciudad y el país. Vamos a seleccionar la correspondencia, es decir, dirección, número de teléfono,
correo electrónico del autor al que seleccionamos como va a ser responsable de esta función, si son varios autores. Las fuentes de financiamiento, si fue con recursos propios o si utilizamos recursos de otras empresas. Los conflictos de intereses, esto es supremamente importante, no se deben ocultar. Conflicto de intereses se llama y va muy relacionado con el financiamiento, es decir, si nosotros ejecutamos un proceso de investigación, un proyecto de investigación con una farmacéutica y la farmacéutica intervino de cierto modo en la publicación, ofreciéndonos la molécula que íbamos a utilizar o las pruebas, etcétera. Entonces, debemos manifestar si existe conflicto de interés. A veces el conflicto de interés se presenta únicamente por uno de los autores, entonces esto se debe tener en cuenta. Igualmente la información actualizada y completa se encuentra en el ICJMG, MJE, perdón, .org, que está ahí el link. Si se presentó algún evento importante para recalcar, los agradecimientos, estos agradecimientos no son como los libros que agradezco a mi esposa e hijos, a mi pareja que me ayudó a trasnochar, etcétera. No, en los artículos de CIMEL, los agradecimientos van dirigidos a aquella persona que aportó intelectualmente, más como estudiante se presenta mucho, que especialista X nos colaboró, pero finalmente no fue durante todo el proyecto, nos guió sobre este, entonces podemos agradecer a ese especialista sin que él sea incluido como autor. Y ya para el cuerpo del artículo, como tal, tenemos la importancia de los descriptores que ya habíamos hablado en ese resumen, en esa tablita, las referencias bibliográficas para CIMEL y la mayoría de artículos biomédicos, las revistas utilizan el estilo Vancouver, pero para quien de pronto se vaya por otras áreas, como las administrativas, en algunas ocasiones como saludistas, de salud pública, podemos realizar contribuciones a otro tipo de revistas. Ellos manejan normas APA por lo general. Las más usadas son APA y Vancouver. En el caso de revistas de artículos biomédicos, la más usada es Vancouver definitivamente. Y debemos hacer uso del referenciador y mencionar cuál referenciador usamos, como ya se había mencionado. Y aquí ellos ponen ejemplos de bibliografías obtenidas de artículos, de libros, capítulos de libros, de tesis. Son algunos ejemplos de donde podemos obtener información que vamos a referenciar. O sea, ellos ponen ejemplos de cómo debe ir esta referencia. De igual manera, cuando utilizamos los gestores de referencia, ellos automáticamente nos generan este formato, pero cabe verificarlos, ya que algunos artículos con los referenciadores que uno obtiene a partir de Zotero o Mendeley, en el tema de metadatos, es decir, cómo se almacenó, cómo se guardó ese documento por el autor o por la revista, a veces el referenciador no logra obtener todos los datos. Entonces puede que nuestra referencia quede incompleta, entonces debemos verificarla, pero a su vez Zotero y Mendeley permiten editar manualmente determinadas referencias si se llega al caso. Las figuras y las tablas también nos explican cómo deben estar incluidas dentro del documento. Para las notas al pie de los artículos explican qué símbolos vamos a utilizar. Como digo, de pronto esta información es muy difícil de memorizar y de guardar en este momento. La idea del ejercicio es que conozcamos tantas cosas que lleva el manuscrito cuando lo queremos enviar, pero es importante que cumplamos con cada una de estas cositas para evitar inconvenientes con nuestra publicación. De igual manera, las figuras, el estilo y otras, dado el tiempo, con CIMEL vamos a dejar aquí. Entonces ya saben, pueden ingresar a la página, se loguean, así no vayan a publicar. El hecho de loguearse le ofrece otra información
disponible, de pronto que no la encontramos así en, en esta primera pantalla, pero podemos hacer consulta y familiarizarnos para posiblemente ir alistando nuestros manuscritos. Muchas veces, y compañeros, colegas publican basados en trabajos que le han dejado en la universidad, en su especialización. Entonces, cuando lo van a entregar al docente, de una vez lo adecúan a la revista en la que tienen pensado publicarlo. Entonces, y es un buen formato, quedan unos artículos muy bonitos y nos pueden dar mejores calificaciones. Y a su vez vamos adelantando el proceso en el momento de la publicación. Ya ahí nos va explicando también la página cómo es el proceso que lleva a cabo la revista, cuáles son las revisiones, los tiempos, las fechas de publicación. CIMEL publica, si no me equivoco, semestralmente, entonces son 2 publicaciones que realiza al año. Aquí les tenía también el ejemplo de la revista de salud pública, esperemos que cambien la pantalla, de la Universidad Nacional de Colombia. El front es muy similar, la consulta, los requisitos que podemos eh, ir publicando. Es una revista que ya va a cumplir 20 años, que ya cumplió 20 años, perdón, en el 2018. Esta revista publica de manera bimestral, como les había dicho. Es importante cuando hace uno parte de una revista como tal, ya dentro del comité, como órgano difusor, que cuando uno hace el registro electrónico ante la editorial del ISSN, en el caso de Colombia, uno debe cumplir con esta frecuencia para poder ascender en la categorización de la revista. Entonces, por ejemplo, aquí en su presentación, la revista publica en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre. Esto es importante porque tenemos más opciones, llamémoslo así, de que nuestro documento sea publicado, si es el caso de salud pública y cumple con las secciones que ellos consideran oportunas. También aquí en la parte izquierda de la página tenemos eh, las recomendaciones de cómo realizar los envíos, cuáles son las directrices principales, la protección de los derechos. Esta revista de salud pública de la Nacional publica artículos en portugués, inglés y español. También para tener en cuenta, si por ejemplo podemos o tenemos la posibilidad a través de estas distintas asociaciones como FELSOCEN, en mi época era muy frecuente, no sé si aún se desarrollan los proyectos multicéntricos, los proyectos que ejecutamos en varios países y varias regiones con la facilidad que nos ofrecen estas federaciones o estas asociaciones. Entonces puede que llegaba el caso, realicemos una publicación en otro idioma con la facilidad de realizar colegaje con compañeros estudiantes de otras regiones. Aquí tenemos ahora el ejemplo de Colombian Journal of Medical Students, que es la revista de la CENCOL, esta revista que empezó a formularse en el 2016 y ya en el 2017 publica su primer número. En el 2016 obtuvieron su ICSN electrónico. También en la página pues nos muestran los requisitos con los cuales vamos a realizar la publicación. Asencol ha conseguido aprobación de Colciencias, de Latindex, del Ministerio de Tecnología e Innovación. O sea, han hecho un proceso muy importante en corto tiempo. Entonces también debemos aprovechar estas opciones para publicar. Y revistas hay en cantidad, cada universidad tiene sus propias revistas con sus propios requisitos, algunas de publicación únicamente electrónica, otras de publicación también eh, física. Entonces, es la oportunidad de publicar. Yo sé que en estas revistas estudiantiles, los compañeros que están a cargo de los comités editoriales siempre están muy prestos a colaborar ante cualquier duda. Entonces, no duden en buscarlos y consultarles. Para toda la vida es importante el capital humano. Entonces, en cada congreso o reunión que tengan, es importante que realicen, perdón, este tipo
de relaciones y lazos son muy, muy importantes para muchísimas actividades, para realizar ponencias, para realizar publicaciones escritas. Bueno, una cosa importante en el momento de publicar, el hecho de que tú presentes eh, tu información obtenida en un proceso riguroso de investigación como el que vamos a realizar de ahora en adelante, todos, y lo llevamos a una ponencia, un simposio, taller, seminario, congreso, etcétera, no lo saca de la oportunidad de llevar a cabo la publicación como un manuscrito. La mayoría de las revistas solicitan es que informe si valga la redundancia, si la información o el conocimiento que estamos aportando fue presentado ante un seminario para que ellos tengan en cuenta eso. Lo que sí sanciona es que se haya enviado a otra revista para publicarse como artículo científico. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y aprovechar un solo trabajo nos puede dar la posibilidad de, para enriquecer nuestra hoja de vida, de presentarlo ante un simposio y a su vez de publicarlo. Entonces, no hay que dejar de perder estas oportunidades. Como lo vimos en una diapositiva de la presentación anterior, existe una brecha de conocimiento y es que muchos llegamos simplemente hasta el punto de publicarlo en un póster, de publicarlo en un seminario, pero no avanzamos al manuscrito. Entonces no nos quedemos ahí, aprovechemos, es muy, muy importante. Ustedes de pronto cuando en este punto en el que se encuentran y ya a modo de cierre de esta sesión, eh, uno en ese momento no se da cuenta de la importancia tan grande que tiene realizar todo este tipo de procesos, no solo la publicación de un manuscrito, sino la participación en ponencias, congresos. Nunca subestimen la importancia porque de pronto es el primer simposio, porque es el simposio de mi universidad, porque es una universidad local. No se limiten, no subestimen, busquen la oportunidad. Es sencillo, a veces simplemente son 10 minutos, lo digo por experiencia propia. Alguna vez se llevó a cabo un congreso internacional, lo realizaron en mi universidad, eh, pero era solamente para profesionales. Yo aún era estudiante, yo envié un correo electrónico que deseaba inscribirme a este simposio, pero que a su vez quería que me dieran la oportunidad de participar como ponente, que me regalaran así, literalmente, me regalaran 10 minuticos para participar. Efectivamente, me respondieron que sí y participé simultáneamente en era la versión 2 internacional y al año siguiente la versión 3 internacional de ese congreso. Fue muy sencillo, obviamente los nervios son altísimos, pero todo ese tipo de cosas, inmediatamente yo hice eso y al siguiente año me sirvió para ganarme una beca y viajar al exterior. Estuve 6 meses en México. Y ahorita todo ese tipo de cosas me sirven para muchas cosas, para postularte a un trabajo, para postularte a una beca. Entonces es importante la participación en todo este tipo de actividades, nunca la subestimen. Eh, es mi consejo, motívense y motiven a otros compañeros. Las oportunidades son muchísimas y las oportunidades son mayores en el exterior, aunque no lo crean. Consigue uno más recursos, más opciones y una mayor categorización de su hoja de vida, que es lo importante, y con lo cual usted va a resaltar en determinado momento ante otros colegas cuando se desee presentar a la especialización. Bueno, N cosas. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? ¿Me escuchan? ¿Quedé solo? Yo tengo una pregunta. Eh, Cuando uno envía el artículo por primera vez para que, pues, bueno, en general es como, ¿cuántas veces una revista le hace revisión del artículo a uno para corregirlo?
Pues eso nunca está, digamos, publicado, que le digan que usted tiene tanto número de oportunidades. En realidad depende más de como la gravedad del error, llamémoslo así. Si, digamos, el error es de tipo ético, eh, ya de pronto esto lo que va a producir es un rechazo total de primera mano. Pero de pronto si el error es de forma, que un formato de pronto quedó mal cargado, ellos se van a estar comunicando con ustedes y a través del mismo medio van a estar retroalimentando el proceso. Ellos igual, o toda revista, eh, no va a estar como un ente punitivo o castigador de decir, no, simplemente su artículo no me sirve, ¿no? Eh, Todas las revistas y el comité editor son, obviamente, son seres humanos y ellos valoran el trabajo, entonces por lo general se hace esa retroalimentación, pero depende de la gravedad del error y también pues del volumen de documentos que se postulen, o sea, también depende de la categoría de la revista. Obviamente si estamos hablando de una revista de alto impacto y alto reconocimiento, el cual el volumen de documentos es abundante y que no les va a quedar el tiempo de repetir las revisiones, que los pares evaluadores son de un nivel académico muy alto, pues al comité se le va a quedar o le va a quedar muy difícil eh, que puedan revalorar su trabajo. Entonces, depende de cada revista, del nivel de impacto de esta revista y del volumen de documentos que estén revisando. ¿Cuál es la recomendación? Pero no necesariamente tiene que ser así. Conozco compañeros que han publicado de primera mano en artículos, perdón, en revistas de muy alto impacto, pero pueden realizar el ejercicio inicial con una revista de pronto de un impacto menor eh, para que puedan aprender cómo es el proceso, que de pronto le identifiquen cuáles fueron sus errores y ya mejorar para una próxima versión y ya puedan avanzar tanto en la categoría de la revista como en la calidad de su publicación. Entonces el número no está determinado, depende de la revista. También me quedó otra duda, pues, perdón si alguien más quiere preguntar, solamente esa es la última que tengo. Es sobre, decías que cuando un artículo no se puede enviar a varias revistas porque esto puede generar la cancelación del artículo. Pero digamos, uno lo envía a una revista y en esa revista le rechazan el artículo. ¿Uno tiene la posibilidad de enviarla a otra o qué ocurre con el artículo? Claro, lo importante es que este artículo no vaya a presentar duplicidad. Entonces, si se lo rechazan, lógicamente uno debe, por lo general las revistas están en la obligación de informar cuál fue el error. Entonces ustedes reconocen ese error, lo mejoran su manuscrito y una vez hayan finalizado el proceso completamente con la revista y que definitivamente ellos digan no se va a publicar, entonces usted está en la libertad de enviarlo a otra revista con las correcciones, obviamente para evitar el rechazo. Pero no está escrito que, digamos, usted lo envió, se le rechazó y su trabajo se perdió. No, porque finalmente, como le digo, el error puede ser de cuerpo simplemente, del manuscrito, pero por la categoría o el nivel de impacto de la revista, no pudieron reevaluarlo y simplemente lo rechazaron. Entonces, obviamente es un trabajo que uno ha realizado con mucho esfuerzo, entonces no tiene por qué perderse. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, mientras a alguien se le ocurre alguna pregunta, quería recordarles que hoy la dinámica cambió y la asistencia
es en un formulario de Google. Entonces se los voy a volver a enviar para todas las personas que no llenaron su asistencia en este formulario. Les repito, la asistencia se va a tener en cuenta solamente a través de este formulario. Ahí se los envié en el chat, por favor revisen. Gracias. Manu, una pregunta, ¿qué opción hay de que los participantes enciendan su cámara y tomar como una foto final del taller? Pues doctor, todos los participantes que quieran pueden prender su cámara. Los que quieran aparecer en la foto final del taller, bienvenidos a prender la cámara. Eso, muy bien.